Muy buenas, compañeros. Hoy vamos a hablar de un apartado del tema de obstétrico-ginecología. Vamos a hablar de los estados hipertensivos en el embarazo. Vamos a hablar de la hipertensión crónica, de preeclampsia, eclampsia y del síndrome de Gell, ¿vale? Son las 4 formas de hipertensión que pueden surgirnos en el embarazo, aunque realmente la hipertensión crónica no sería un tipo de hipertensión gestacional, ahora lo vamos a ver y bueno, pues de eso es de lo que va a tratar la clase de hoy. En el tema lo vais a tener todo súper desarrollado, pero bueno, yo con esta clase lo que pretendo sobre todo es que os quede un poco más entendible y que diferenciéis los tipos sin tener que complicaros mucho más, ¿vale? Vamos a ir en orden conforme irían apareciendo en el caso de la embarazada o conforme van aumentando las complicaciones y también según se van diagnosticando. En primer caso, vamos a tener que hablar de lo que es la hipertensión gestacional. Una hipertensión gestacional es aquella que vamos a tener en una embarazada que obviamente es una embarazada porque es gestacional, ¿vale? Y es la que tenemos cuando son 2 o más tomas que están separadas entre sí 6 horas. Y la tensión va a ser por encima de 140 la sistólica y 90 la diastólica. Esto es como, las cifras son las mismas que en un adulto normal. Sin embargo, para considerar hipertensión gestacional es importante que sea después de la semana 20 de gestación. Si fuese antes de la semana 20 de gestación, no se considera hipertensión gestacional, sino que se consideraría una hipertensión crónica, ¿vale? Ahora vamos a ver ese tipo de hipertensión. Lo primero que vamos a ver es cómo es la forma correcta de tomar la tensión arterial en una embarazada, ¿vale? La forma correcta no sería como la vemos aquí, que estaría en una camilla sin los pies apoyados. La foto es muy bonita, ahí sujetándose su barriga, pero no nos vale para saber la técnica. La foto correcta es esta, ¿vale? La paciente sentada, con el brazo a la altura del corazón y con los pies apoyados, y después de haber estado 10 minutos en reposo. En su primera visita, como en los otros adultos, se tomará en los 2 brazos y donde esté más alta se considera que es el dominante. Si hubiera una diferencia muy grande, habría que hacer un estudio del motivo, ¿vale? Tanto en unos como en otros. No podemos dejar una super diferencia y pasar del tema ahí como si no nos importara. Bien, más cositas. Tenemos que usar un esfingomanómetro de los manuales, de los de toda la vida, con el fonendo y medirlo, usando para medir los ruidos de Korotkov y sabiendo que en las embarazadas el 5.º ruido no existe. El que me va a decir la diastólica sería el 4.º ruido de Korotkov, ¿vale? Pondríamos el esfingomanómetro hasta donde oigamos, que sería la sistólica, y después subiríamos 20 más, 20 milímetros de mercurio. Y después iríamos desinflando lentamente hasta oír ese 4.º ruido. El manguito de medidas adecuados, ¿vale? Si la mamá es obesa, manguito de obesidad. Si no, manguito normal, que ocupe un 75% de la circunferencia del brazo. Eso es muy importante. Entonces, vamos a repasar lo de la hipertensión crónica. ¿Qué es la hipertensión crónica? Oh, no os he puesto una embarazada, os he puesto una abuela. ¿Por qué? Porque la hipertensión crónica es la que está toda la vida. No tiene nada que ver con la gestacional. La gestacional a partir de las 20 semanas de gestación. La crónica, la mamá la va a tener antes de las 20 semanas de gestación, porque lleva con ella mucho tiempo. O es la que además de antes va a mantenerse después. Normalmente la hipertensión gestacional se soluciona cuando termina la gestación, no tiene más. Ocurre el parto, como mucho puede durar el puerperio, pero después desaparece. Es decir, que a las 12 semanas esa embarazada no va a tener hipertensión gestacional. A las 12 semanas después del parto, ¿vale? No va a tener hipertensión. Si una embarazada tiene el parto y 12 semanas después sigue con cifras de hipertensión, ya no sería una hipertensión que se produce por el embarazo, sino que sería una crónica. Lo que pasa es que antes pues no se la habían diagnosticado. Por lo que sea, pues se la han diagnosticado durante el embarazo, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Bien, preeclampsia. La preeclampsia ya sí que es de las gestacionales. ¿Y qué me pasa? Que tengo una hipertensión gestacional y además, ¿por qué empieza con P? Porque tiene proteinuria, ¿vale? Tiene pérdida de proteínas en la orina, ¿vale? Eso es importante. ¿Cuánta cantidad? Por encima de 300 miligramos de proteínas en la orina de 24 horas, sin tener infección urinaria. Un truco para que os acordéis, lo dicho, P de preeclampsia, P de proteinuria, y ya está, de P a P y os acordáis. ¿Y puede ser severa? Claro que puede ser severa. ¿Por qué? Pues porque haya cosas que la agravan. ¿Como qué? Cifras de tensión súper altas, 160-110, una proteinuria súper fuerte, más de 5 gramos, o cosas que complican todo más. Cosas de la madre,
cosas de pruebas o cosas del niño, ¿vale? Todo esto hace que se agrave todo. Ya os digo, las características concretas de madre, niño y pruebas las tenéis en el temario, pero esto es un poco para que os hagáis una idea, ¿vale? Muy bien. Siguiente, la eclampsia. La eclampsia es una de las complicaciones de la preeclampsia. Es el siguiente nivel. La preeclampsia es lo previo y tengo proteinuria. Y en la eclampsia, ¿qué es lo que tengo? Aquí la letra que me importa es la C. ¿Por qué? Porque lo que tiene esa mamá son convulsiones tipo gran mal. Esa mamá va a estar súper preocupada porque es que le van a dar convulsiones de verdad. Y es una cosa muy grave que puede originar la muerte del feto, que puede originar un golpe o puede originar cosas que son realmente muy, muy graves. Entonces, ¿cuál va a ser ese tratamiento de esa eclampsia? Pues el tratamiento curativo es finalizar la gestación, porque esta eclampsia tiene que ver con una hipertensión gestacional y el remate es acabar la gestación. ¿Cómo lo voy a finalizar? Pues bueno, si el feto está maduro, pues se saca y listo, del horno, ya está, no hay más. Pero ¿y si el niño es menos de 34 semanas? Pues entonces vamos a hacer la maduración pulmonar con corticoides y en cuanto podamos lo sacamos, ¿vale? Porque es importante para la vida de la mamá y para prevenir problemas en el niño. En una crisis, ¿cómo actuaríamos? Pues en la crisis lo primero ponemos a la mamá en decúbito lateral izquierdo para que no tenga problemas, quitamos cosas de en medio como en cualquier paciente que esté convulsionando y se le administraría en este caso sulfato de magnesio, un bolo. Y si no, o sea, y después una perfusión de sulfato de magnesio. En la eclampsia, súper importante el sulfato de magnesio. ¿Y qué más le podemos administrar? Pues le podemos administrar diazepam, fenitoína o tiopental. Las tres cosas también se le podrían administrar a las gestantes. Muy bien, vamos a seguir. Por último, última complicación, el síndrome de Hell, ¿vale? Esta es otra complicación de la preeclampsia. ¿Y qué es lo que significa? Pues gracias a que a alguien se le ocurrió así, es un acrónimo, así que el mismo nombre nos ayuda. El síndrome de Hell ocurre con hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia, ¿vale? Hemólisis la H, el de elevación de enzimas hepáticas y el EP de trombocitopenia, ¿vale? Entonces, eso es lo que es el síndrome de Hell, esas tres características, ¿vale? En el tema tenéis el tratamiento de todas las patologías uno a una, pero yo en general os he puesto esta diapositiva pues para que veáis las recomendaciones. Las recomendaciones, pues que la mami esté tranquila, un reposo, pero tampoco absoluto, relativo, que ella vaya bien. Control de la tensión y del bienestar del feto, una dieta normal, tanto de calorías como de proteínas como de sodio. A nivel farmacológico, podemos dar la betalol, hidralacina y alfametildopa, pero no atenolol, ni ECAS, ni ALA2. Esos están prohibidos. Más cosas del tratamiento, finalizar la gestación, ya lo hemos dicho, y también seguir el tratamiento en el puerperio, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque acabe de parir, pues no tenemos que quitarle el labetalol. Igual esa hipertensión gestacional sigue hasta el puerperio en la semana 2 después de haber parido. Y si lo hemos quitado, pues le producimos entonces una eclampsia que tenga que ver con que tiene con las cifras altas, ¿vale? Entonces, eso es importante saber por qué tenemos que seguir con ese tratamiento. Entonces, como repaso final, simplemente que tengáis claro que una hipertensión crónica no se considera gestacional, que aparece antes de la semana 20 o después de la semana 12 del posparto, que después, dentro de la gestacional, vamos a tener preeclampsia que lleva proteinuria, eclampsia que lleva convulsiones y el síndrome de Hell, que son estas tres cositas. Eso es lo más importante, el puzzle que tenemos que hacer de esta clase. Y ya para terminar, vamos a ver una pregunta sobre esto. La pregunta que nos dice así: si nos encontramos en nuestra consulta una gestante de 19 semanas con una tensión arterial de 159/95, ¿qué tipo de hipertensión tiene nuestra gestante? Me dice que para un correcto diagnóstico necesito otros datos, como la proteinuria recogida en orina de 24 horas, para poder saber si es preeclampsia. Me dice que es hipertensión crónica, que es preeclampsia o que es eclampsia. Esta pregunta me la he inventado yo, ¿vale? En primer lugar, marcamos lo más importante del enunciado, ¿vale? Yo aquí marcaría gestante, 19 semanas y la tensión arterial, las cifras de tensión arterial. Y ahora miramos las respuestas. Vemos que la opción A me dice que necesito más cosas para saber si tiene preeclampsia. Efectivamente, necesitaría la proteinuria, P de preeclampsia, P de proteinuria. La opción C me dice que tiene preeclampsia. Si la A me está diciendo que necesito más cosas y no las tengo, pues no va a tener preeclampsia seguro. Así que la opción C ya me la puedo cargar, digamos. Seguimos mirando
Y me dice que está de 19 semanas. Acordaros de esta señalita del 20, porque el 20 es la clave. Por debajo de 20 es crónica, por encima de 20 es gestacional. Por lo tanto, como la mamá está de 19 semanas, sería hipertensión crónica. No sería ni preeclampsia, ni eclampsia, ni piñas en vinagre con la gestación, porque no tiene nada que ver con la gestación. Esta mamá tenía la hipertensión de serie, ¿vale? Muy bien, vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál de los siguientes signos se corresponde con el síndrome de Hell? Y tenemos todos estos signos. Importante, podemos saber que corresponde con las siglas, pero también tenéis que pensar un poco en qué son esas siglas. ¿Por qué? Pues porque en general todas las opciones tienen que coinciden casi la H con la L y la P. Yo aquí lo que más os recomiendo es que evitéis cosas como hipertensión, porque la hipertensión no nos la da el síndrome de Hell. El síndrome de Hell es una complicación de la hipertensión. Entonces sí, la mamá va a tener hipertensión, pero eso ya lo sé, vamos a tener otras cosas. Partiendo de eso, la A y la B ya nos la quitaríamos. Y entre C y D, pues proteinuria no va con esto, la proteinuria va más con la preeclampsia. Pues me quedo con la opción C, que realmente es la que tiene que ver con la triada de Hell y con su patología en sí, ¿vale? Bien. Bueno, pues esto es todo lo que tenemos que hablar sobre los estados hipertensivos en el embarazo, ¿vale? Tener claro sobre todo cuándo es crónica y cuándo es gestacional y los tipos que tenemos en la gestacional. Y nada, mucho ánimo con este tipo de preguntas, tener claro ese número 20 cuando os encontréis las cosas y que preeclampsia va con proteinuria, eclampsia con convulsiones y el síndrome de Hell, la misma palabra nos ayuda con la respuesta, ¿vale? Nos vemos en la próxima clase. Un abrazo.